Hola chicos, este es el proyecto final presentado por Andrés Zamora, Oscar Eduardo Giraldo y quien les habla, Jennifer Mariana Lazo León. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Pereira y este proyecto va dirigido al profesor James Barrera. Nuestro proyecto simula una casa inteligente y consta de los siguientes elementos. Dos microcontroladores, que serían Arduino Uno, que están conectados por comunicación serial. En el microcontrolador que definimos como sensores está conectado el sensor de luz, también está conectado el sensor de temperatura, un simulador de un detector de gas y la simulación de un sensor de proximidad. A su vez está conectada una pantalla LCD en la cual se van a ver el estado de los sensores. En el microcontrolador que denominamos actuadores están conectados dos motores. Uno simula un sistema de aspersión y el otro para abrir y cerrar la puerta automáticamente. Tenemos también una bocina, la cual se activa cuando el detector de gas lo indique. Y por último tenemos 5 lámparas, las cuales se encenderán cuando sea necesario según el sensor de luz. Bueno, ya teniendo claro cada uno de los elementos de nuestro sistema, procedemos a explicar su funcionamiento. Le damos iniciar pues a la simulación. Vemos que en la pantalla LCD aparece la temperatura, cuántos grados, y aparece también el porcentaje de gas que hay en la casa. Si subimos la temperatura, pues va a cambiar en la pantalla, y si pasa de 89% o de 89 grados, perdón, va a mostrar una alerta, la cual se verá a continuación. Vea, ya muestra que la temperatura es alta y como podemos ver acá se activa el motor de la aspersión, que sería como una alerta de incendio. Ya si le bajamos la temperatura, vuelve toda la normalidad. Ahora pasa lo mismo con el gas. Si le subimos el gas, lo subimos a un nivel en el que ya es alarmante pues para el sistema. Vamos a ver que también se activa una alarma, la que tenemos por acá en el speaker. Entonces ahí lo que está avisando es que se siente un alto nivel de gas en la casa. Ya lo vamos a quitar. Ahora bien, por acá tenemos el sensor de proximidad, que lo simulamos con un botón, el cual pues si está cerca es como si lo tuviéramos presionado. Al presionarlo vemos que se activa el motor de la puerta, el motor que está por acá, y si lo suelto pues se devuelve el motor como cerrando la puerta. Tenemos por acá el sensor de luz, el cual si le quitamos la luz en este momento, observamos que se encienden las bombillas de acá abajo o las lámparas. Y ya si lo volvemos a acercar o si le cambiamos la luz, pues se apagan todas las bombillas. Bueno, para este caso de nuestra casa inteligente, como grupo, decidimos utilizar o utilizamos por brevedad dos Arduinos. El primer Arduino es el de sensores. Lo primero que hicimos en este Arduino fue declarar las variables. Em, Utilizamos una variable float que se va a llamar ilum, que recibirá las informaciones del puerto análogo. Otro que se llama estado ilum, que realiza las operaciones de conversión. Una float que es temp, que es para recibir la información del puerto análogo. Otra que se llama gas, también recibe la información desde el puerto análogo. Puerta y estado de puerta también reciben información de puerto análogo, y la otra, estado puerta, la operación de conversión y para poder exportar el serial. Estado temp para realizar operaciones de conversión y exportar el serial. Estado gas para realizar operaciones de conversión.
Utilizamos una variable string para mensaje y otra para mensaje 1. Mensaje nos sirve para la cadena de texto del mensaje que se mostrará en la pantalla LED, y mensaje 1 va a ser la cadena de texto que se mostrará en la pantalla, pero en la parte inferior. Todos dos son pantallas LED. Incluimos la librería Liquid Crystal, definimos las columnas y las filas, tenemos 16 columnas y 2 filas, llenamos la variable Liquid Crystal, o perdón, mejor aún, declaramos los pines que se verá en la pantalla LED, llenamos el body setup, llamamos las filas y las columnas y definimos los modos del pin para la salida. En el body loop comenzamos a llenar las variables, leemos las variaciones del sensor de iluminación, hacemos una conversión muy breve, como lo vemos acá, y pues según los diferentes valores del sensor y de iluminación, se mandan los diferentes valores obtenidos al puerto serial por medio de un if. Se utiliza un intervalo, ¿cierto? Y la variable estado ilum posteriormente enviará por serial ese valor o el valor que obtiene. Se utilizan varios if, todos para poder obtener el intervalo. Por medio de la llenada o el serial print, se envía por serial la variable que posee el valor. Tenemos que tener en cuenta si depende de la cantidad de iluminación que haya para poder pues prender o apagar. Se lee por puerto análogo las variaciones del sensor de temperatura. También se aplica la ecuación de conversión que ya hemos utilizado anteriormente con cada una de las variables. Acá lo hacemos con temp y acá lo hacemos con gas. Se asignan las variables de mensaje de valores que están leyendo los sensores en tiempo real. Llenamos mensaje 1 y mensaje 2, mensaje y mensaje 1, perdón. Temp y mensaje, tenemos la parte que va en la primera fila de la pantalla LED y mensaje 1 la que va en la segunda fila. Utilizamos un condicional para saber si la temperatura es mayor a 90 grados, entonces que haga algo. En este caso, que encuentre el valor de 6, porque sabemos que ese va a ser el valor que se va a exportar del puerto serial, y que mande un mensaje, temperatura alta. Ahí se hace un cambio, ya no se dice que con gas sino con temperatura, y se hace un else, que de lo contrario, que entonces si no se cumple lo anterior, se pase y el estado de la variable que vamos a exportar del puerto serial cambia a 7. El otro if que utilizamos para cuando gas sea mayor o igual a 3, lo utilizamos para decir que si el porcentaje de gas es mayor a 3, entonces que haga algo, en este caso que cambie el valor de la variable que vamos a exportar y que cambie el mensaje que se va a mostrar en la segunda columna, en la parte de la pantalla LED. Utilizamos el else para cambiar el valor de la variable que se va a exportar. Se utiliza la puerta, ¿cierto? La variable puerta, para leer los cambios del sector de proximidad. Esto va a estar simulado por medio de un botón o de un button. Utilizamos pues como una ecuación, una conversión. Utilizamos un if para decir que si puerta es menor o igual a 2, entonces que si es menor, entonces envíe este valor por el puerto serial. De lo contrario, se envía el valor por puerto serial. Se limpia toda la información de la pantalla LED, se obtiene un LED Set Cursor, selecciona la primera fila en la primera columna de la pantalla LED y se imprime el mensaje. Seleccionamos la segunda fila en la primera columna de la pantalla LED y se imprime el segundo mensaje. Y si hacemos un retraso. En el segundo Arduino, igual se declara la variable leg, que es donde se va a almacenar lo que se reciba en el puerto serial. Hay que recordar que son solamente valores numéricos. Se incluye en el programa la librería para manipular o para poder controlar el servomotores. Se crea un objeto de tipo servo, o sea un nuevo motor. La variable donde vamos a almacenar lo que se reciba en el puerto serial en letras va a ser STS, va a ser tipo char. En el void setup se ponen los pines que se van a usar como salidas, como outputs.
se declara o se muestra cuál es el fin de control del, del servo y se dice que va a ser el pin número 8. Se asigna la variable para que llegue o lo que llega al puerto serial por medio de un leg. Ya vamos a manejar el control de las lámparas para el tema de iluminación. Sabemos que dependiendo de que llegue, de qué número que llegue por puerto serial, se van a encender o apagar determinadas lámparas para el control de la iluminación. Decimos que si leg, que es la variable que va a recibir lo que llega por puerto serial, es igual a 5, entonces que encienda el número 2 y apague las otras 4. Y así sucesivamente hasta llegar pues como una solución más asertiva. Ya vamos a entrar a ver el control del motor de aspersión. Esto depende del valor que llegue al puerto. El motor inicia o para su funcionamiento. Decimos que si leg es igual a 6, entonces que prenda el pin 10, ¿cierto? Que si es igual a 7, apague el 10. Y ya tenemos el control del speaker, que también depende del valor que reciba. Se activa o se desactiva una bocina para una especie de alarma. Se lee también, ya finalizando, el puerto serial y lo almacenamos en la variable, en una variable, van a ser letras. Tenemos el control del server motor. Si se recibe un estado A es porque el sensor está activado y la puerta se abre. Y si no, pues después la puerta se cierra automáticamente.